¿Está listo? Ah, bien, ya estamos grabando. Genial. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, falta corregir, digamos, la fecha, vimos ahí en la presentación. Bueno, estamos con la frase del grano. El miedo solo sirve para perderlo todo. Nos va a acompañar durante toda la clase de subalgoritmos, que deberíamos terminarlo esta semana, para arrancar ya con un nuevo tema la semana que viene. Esta semana, bueno, vamos a tener una clase más también, pero después le voy a confirmar bien el horario, quizás sea el viernes, pero se modifique un poquito el horario, arranque un poquito más tarde. No deberíamos ya tener temas nuevos de teoría, pero sí a lo mejor lo vamos a aprovechar para hacer algunos ejercicios como para reforzar un poco lo que venimos dando de su algoritmo y arrancar con un tema nuevo la semana que viene. Bueno, hay preguntas por el tema del cursado, ya vamos a comentarles. Nosotros vamos a cursar los cursos regulares, van a tener clases hasta el 8 de julio, hasta el miércoles de la semana que viene. Nosotros vamos a tener clases hasta ese día, pero luego vamos a continuar también después del receso, ¿no? Van a venir las 2 semanas de receso y luego del receso nosotros arrancamos otra vez con las clases y vamos a tener clases hasta la semana del 15 de agosto. A partir del 15 de agosto es donde se van a realizar, o la idea es realizaremos las evaluaciones presenciales, así que aprovecharemos esas clases. Si ya mal no recuerdo, nos van a quedar todavía 5 semanas a nosotros. Esta es la que viene y digamos, algunas más después del receso. Nos van a quedar para hacer... Sí. Perdón que le interrumpa. Yo tengo una duda con respecto al resto de las materias. Sí. No sé si usted me sabrá responder. ¿Después del receso vamos a arrancar con materias nuevas o vamos a esperar a que se haga el cursado presencial o tiene idea más o menos cómo se va a seguir? Creo que no está definido todavía en el consejo directivo, no salió, así que no te puedo decir que ya es seguro que va a ser así, pero todo tiende a que las clases presenciales no se van a dar en el segundo cuatrimestre. Van a seguir habiendo clases virtuales. Así que el segundo cuatrimestre se va a cursar virtual igual que el actual. Lo único que va a cambiar, lo único que sí es que los exámenes, o la idea es que las evaluaciones sean presenciales. Nosotros, como nos agarraba la primera etapa, donde en Santa Fe la cuarentena era más estricta al principio, el primer parcial no lo pudimos tomar presencial, de hecho no se tomó, la actividad es muy baja, la cantidad de actividad que hay en la facultad, pero la idea, o a lo que se apunta, es que en agosto se puedan tomar exámenes parciales o finales en forma presencial, con turnos. No va a haber la misma cantidad de mesas, quizás, va a haber, se definirá de alguna forma que, por ejemplo, una X cantidad, si nosotros tenemos 50 alumnos en este curso, 25 irán a rendir una semana y otros 25 irán a rendir la siguiente, por una cuestión de los espacios que vamos a tener disponibles y la distancia que hay que mantener entre uno y otro. Pero bueno, todo eso está para definirse para después de agosto. Tiene que salir por el Consejo Directivo, que es el órgano, rector, o que aprueba el calendario académico todos los años, ¿no? El segundo cuatrimestre arrancará después de eso. Probablemente sean menos de semanas de clase. Normalmente los cuatrimestres en ingeniería duran 16 semanas y después tenemos la época de meses. Acá va a haber que ir estirando un poquito más las mesas, porque no se pueden tener la misma cantidad de gente rindiendo como hay en una mesa de examen normal. Bueno, esto es una materia de primer año, a lo mejor los que son ingresantes por ahí no tienen esa metodología, no lo han vivido, los que son recursantes sí, pero habitualmente, cuando las mesas de exámenes de informática son los viernes. Y si los viernes que había que ir a rendir eran entre 60 y 80 alumnos, quizás, rindiendo en un viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 11, 10 y media, 11 que terminaban el examen, y después esperaban el resultado.
todos esos 50, 60, 70 alumnos estaban en el pasillo esperando la nota, y esas cosas no se pueden digamos, repetir, no se pueden dar. Entonces, las metodologías van a cambiar. Tendrán que ir la mitad de alumnos, digamos, por vez, así que se programarán, digamos, turnos de alguna forma, y los exámenes no se corrigen en el momento para que no tengan que esperar la nota. Así que ustedes dejan el examen en una caja, nos llevaremos esa caja y después se corregirá y se dará, digamos, la nota, digamos, unos días después. Esa es más o menos la metodología, digamos, que pinta. El segundo cuatrimestre se cursará, pero, digamos, también en forma remota. Todavía no está definido cómo serán las inscripciones. Y bueno, hay un régimen de correlatividades que probablemente quizás haya excepciones. Eso por ahí, a lo mejor, digamos, les recomiendo estar en contacto con los centros de estudiantes, que por ahí les van a estar al tanto de las discusiones que se van dando en el consejo directivo, y seguir esas cuentas en las redes. Con eso, digamos, se van a enterar de muchas cosas. Es un método bastante efectivo para enterarse. Bueno, nosotros nos van a quedar, ya que estamos hablando de evaluaciones, nosotros ahora tomamos ya 3 notas, 3 tareas, presentamos. Algunos de ustedes por ahí no pudieron hacer, porque empezaron más tarde, la tarea 1 de teoría y de representación interna. Entonces, tenemos previsto nosotros que esta semana vamos a abrir otra tarea para aquellos que no se han inscrito más tarde, que empezaron con el curso de repaso después que se cerró la primera tarea, o quienes tengan que, a lo mejor por algún motivo se les indique, digamos, que tengan que rehacer, digamos, el examen. Se puede recuperar, digamos, las notas que tuvieron en una mesa de examen. Sí lo pueden hacer si alguien tiene una nota menor a 6, y lo puede rehacer ahora y aprobarlo, digamos, tanto mejor, porque tiene una nota menos, digamos, para rendir. Si presenta nuevamente, digamos, la tarea, esa nota reemplazará, digamos, a la anterior. Eso cuando lo... Profe, una pregunta. Sí. Esas tareas que, si nos fue mal, ¿las volvemos a entregar el mismo, o sea, donde entregamos la primera vez? No, o sea, como otro intento. No, va a ser una tarea nueva, va a ser una tarea distinta. Así que... ¿Para rehacer esas que nos fue mal? Claro, ¿O van a ser otra diferente? No, va a ser una diferente. Va a ser un enunciado diferente, okay. Preguntas diferentes, y va a estar en una sección distinta. Va a ser una tarea 1 recuperatorio o tarea 1.2, quizás. No va a ser en el mismo lugar. Pero cuando lo subamos, vamos a definir las fechas y les vamos a mandar un mensaje a través de comunidades. Eso tiene que ser esta semana, a más tardar, digamos, a finales de semana, para que lo presenten antes del receso. Y bueno, también vamos a tener que hacer, digamos, un trabajo práctico, y bueno, eso, digamos, también se les va a dar, digamos, un enunciado para que lo puedan resolver y lo puedan ver. Y bueno, también con fecha, digamos, a determinar, pero seguramente saldrá, digamos, la semana que viene. Perdón. Sí. Buenísimo, gracias. Es para la gente que está inscrita en el curso de repaso. Los que están asistiendo a este curso como oyentes, no lo tienen que hacer. Claro, exactamente, esa es una buena aclaración. Recuerden que pueden asistir a este curso ya como alumnos, presentando las tareas, y ahí nosotros los evaluaremos y pasarán un acta de este curso, o pueden hacerlo, digamos, asistir, digamos, a las clases como oyente, sin necesidad de presentar, digamos, las tareas. De hecho, el que va a asistir como oyente y sigue en la comisión de origen, que no presente las tareas, porque va a empezar, digamos, a generar, digamos, una confusión y un lío de notas que va a terminar siendo contraproducente. Así que el que viene como oyente no presenta las tareas, solamente para el que va a seguir acá dentro del curso de repaso, ese sí tiene que presentar las tareas y eventualmente, digamos, el recuperatorio si no alcanzó, digamos, el 6 en alguna de las notas de la tarea 1, ¿no? Y bueno, tarea 2 se corregirá, eso probablemente sí quedará, digamos, seguramente ya para después del receso, si hay que reentregarlo, digamos, ¿no? Así que bueno, no sé si les queda alguna consulta más, alguna pregunta más acerca de modalidad de cursado, etcétera, tareas. Profe. Sí. ¿La clase del viernes se grabó?
Se grabó y el fin de semana recién encontramos la vuelta al canal de YouTube, así que esta semana la estaremos subiendo. Ah, genial, porque no la encontraba y nada, quería hacer eso. Sí, es más, ¿Cómo se llama creo el canal que... de YouTube? Y tampoco agregué todavía el... No, bueno, va a estar agregado, ojo, las clases de la semana, para buscar después el link, búscalo. Viste que hay libros dentro, ahora vamos a mirarlo. Voy a mostrar. El profe se está convirtiendo en youtuber. Sí. Acá en curso de repaso, nosotros tenemos divididos esta sección en capítulos, que cada capítulo es una clase. Bueno, la clase, esto estaba considerado en realidad, le empezamos a poner fecha porque pensábamos que íbamos a hacer una sola clase por semana, pero bueno, fíjate que lo vamos a agregar, vemos acá, y probablemente no agregue un capítulo nuevo, sino que la clase del viernes, que el viernes fue 26, lo voy a agregar acá, dentro del capítulo que corresponde a la semana de la clase del 23. Bueno, abarca toda esa semana, ¿no? Así que, digamos, allí se va a encontrar. Buenísimo, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. A mí me fue mal en teoría. Y Sí. ¿yo puedo hacer el recuperatorio de la tarea que la van a poner solo de teoría? Sí, se van a alargar ahora, digamos, tareas tanto de teoría como de representación interna. Cada uno, digamos, si tiene que rehace solamente la parte que le fue mal. La parte que le fue bien, de eso no tiene que reentregar, digamos. Ah, ok, gracias. Muy bien. Perdón, Fer, que agregue. Sí, Traten de leer el método de aprobación de la materia, porque así también van evaluando ustedes qué tienen que recuperar y qué no, y en qué momento. ¿Está bien? O sea, para aprobar la materia tienen que tener aprobadas todas las evaluaciones. Son 6 evaluaciones en general, tienen que tener aprobadas todas las evaluaciones. Bien. O sea, traten de leer, está publicado en la página, las condiciones para aprobar la materia, actualizado a la forma que estamos trabajando ahora, y por favor léanlo para tener en cuenta todas esas circunstancias, ¿no? sí, eso en la página lo ven acá. Pautas de evaluación y aprobación FB7 Informática. Acá van a tener, digamos, todas las condiciones que se tienen que cumplir para que aprueben de una materia. Es un PDF, bueno, descárguenselo o veanlo, demos en línea, que les especifica cuáles son las notas que tienen que tener y cuáles son las condiciones a las cuales pueden, digamos, llegar. Esto, digamos, se ha consensuado, digamos, con la cátedra. Bueno, si acá figura alguna fecha, esas fechas por ahí no van a aplicar a nosotros porque empezamos un poquito más tarde. Pero creo que no figura ninguna fecha. Y sí, bueno, tengan en cuenta que nosotros, ustedes van a tener 6 notas. La de tarea 1 de teoría, tarea 1 de RI, la de tarea de algoritmos, que es la que se presentó ayer, la del TP, y después va a haber un examen presencial globalizador de teoría y de práctica. Son 2 notas más. Esas notas, digamos, van a ser, digamos, las más importantes y van a ser, para muchos de ustedes, los que arrancan este año, van a ser el primer examen presencial. Así que ese es el que va a ser quizás el que presente mayor dificultad. Más que nada, digamos, porque es una instancia, digamos, nueva. Cuando se llega al segundo parcial, eso sería como segundo parcial, durante la materia ustedes ya han tenido exámenes han tenido el examen del primer parcial, han tenido exámenes de cálculo, de análisis matemático, de física, así que ya llegan con cierta, digamos, experiencia. Bueno, en este caso, la primera experiencia será, digamos, con la teoría de globalizadora. Así que, bueno, hay que por ahí prepararse y apuntarle con los cañones a esas 2 notas. Pero bueno, continuamos. La semana pasada vamos a ver un... ¿El TP va a ser después del receso? ¿Cómo, perdón? Que si el TP, la nota del TP va a ser después del receso. La nota del TP seguramente va a estar después del receso. El TP lo vamos a estar presentando la semana que viene.
Ah, listo, listo. Gracias. Bien. ¿Cuántos trabajos se pueden realizar? Y hasta ahora hemos hecho, bueno, eso lo vamos evaluando minuto a minuto, digamos. En realidad no hay, digamos, un límite. Todas las tareas que se habían dado para los cursos regulares se podían, digamos, rehacer, digamos, todas. Así que en esta instancia, en principio, digamos, las dos tareas de tarea 1 se pueden, digamos, rehacer. Y cuando veamos a ver qué sucede con la tarea de algoritmos, pero seguramente también. En el examen globalizador se entrará el lenguaje C. No te puedo... No, la idea era que no, porque el lenguaje C se va a evaluar con la evaluación del trabajo práctico. El trabajo práctico va a consistir de... Ustedes se van a tener que juntar en grupos, ya vamos a ver cómo se van a organizar, y tienen que presentar, digamos, un informe y un algoritmo que resuelva, digamos, en un enunciado transcripto a C, y tienen que presentar los códigos fuentes. Y después se hace un examen online que se toma, digamos, 1 hora para realizar, digamos, ese examen, donde ustedes tienen que hacer alguna modificación a ese TP. Se les pide que hagan una modificación. Así que eso se hace durante esa hora. Eso constituye la evaluación de C. Eso va a ser, digamos, la evaluación el lugar de donde vamos a evaluar el lenguaje. Así que, digamos, en principio, digamos, en los globalizadores no estaría, digamos, incluido C, porque ya está evaluado antes. Bueno, arranquemos. La semana pasada... Profe, o sea que cuando evalúa, va a evaluar solamente en pseudocódigo. Sí, como siempre se le dice, si alguien quiere trabajar en C, puede trabajar en C, pero se le va a corregir C. Así que no le podés agarrar una cosa. Listo, listo. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, ahora sí entonces. Bueno, la semana pasada habíamos trabajado en la clase del viernes con subrutinas, así que, bueno, adelantemos un poco para los que no habían estado, que vimos 3 tipos de subrutinas en función de cómo eran los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Recordemos que había 2 tipos de subalgoritmos, las funciones y las subrutinas. Las funciones recibían una lista de parámetros, a través de esa misma lista de parámetros recibían datos, y a través de una instrucción devolver, devolvían un valor, un resultado, al algoritmo o subalgoritmo que lo haya llamado. Las subrutinas en realidad se llaman como una línea independiente, una línea aparte en el código del algoritmo o del subalgoritmo que lo invoca, y puede devolver resultados, puede no devolver resultados, y si devuelve resultados puede ser uno o más de uno. Así que los clasificamos de alguna forma a las subrutinas según la cantidad o para qué sirven o qué sentido de la información o en qué sentido viaja la información en la lista de parámetros de una subrutina. Entonces definimos 3 categorías. Las subrutinas con parámetro de entrada y parámetro de salida, las subrutinas que no devuelven ningún resultado, y un caso especial, los parámetros de entrada son los mismos de salida. Estos son casos generales, después pueden haber muchos más, y no es una clasificación que es a los fines de ordenarnos y de reconocerlos de alguna forma. No es que una subrutina sin parámetros tenga una característica distinta al resto de las subrutinas, sencillamente que la cantidad de datos o el flujo de datos es diferente, el uso es diferente. Bueno, las subrutinas, vamos a un caso de un ejemplo de subrutinas con 2 parámetros de entrada y 1 de salida, que sería, digamos, la primera categoría, la subrutina con parámetros de entrada y parámetros de salida. En este caso tenemos 2 parámetros de entrada y 1 de salida. Y como nosotros habíamos trabajado con la función pot, que era, para que lo recuerdan, era la que calculaba la potencia de un número, yo le pasaba la base y le pasaba el exponente y me devolvía la potencia. Trabajamos acá, en el caso de la subrutina, con una subrutina que se llama x a la n, que hace lo mismo. Recibe como parámetros, y acá voy a poner el láser así,
Juntamos mejor. La subrutina X a la n recibe dos parámetros de entrada, que los describimos en su sintaxis de la siguiente manera. Ponemos la letra E, 2 puntos, y a continuación la lista de todos los parámetros que son de entrada, en este caso 2. Definimos como real B, que sería la base, como entero exp, que va a ser el exponente, y luego van los parámetros de salida. Los declaramos con la letra S, 2 puntos al final, como al principio, y luego tipo y nombre de la variable que representa ese parámetro de salida. A través de los parámetros de entrada entra información a su algoritmo, y a través de los parámetros de salida la información sale. Es decir, que a través de estos parámetros de salida va a estar disponible para el programa principal. Acá tenemos que poner el resultado. Y acá vamos a tener los datos que vamos a usar para realizar el cálculo. Después, el ejercicio, el código era ya conocido, para calcular una potencia, digamos. Y acá no hay ninguna instrucción de devolver, porque no devuelve el resultado a través del nombre, sino que lo hace a través de su parámetro. Su parámetro de salida, res. Por eso, res, acá, le estamos asignando un valor, y el valor final de los res es lo que va a devolver al programa principal. Tenemos subrutinas también que no devuelven resultado y que tampoco necesitan datos. Son subrutinas que su lista de parámetros está vacía, no tienen parámetros ninguno. En este caso, por ejemplo, hay una subrutina que se llama encabezado, que lo que hace es escribir un cartelito que dice Informática 2020. Se usará en algún programa que tendrá que diseñar un menú, por ejemplo, y que, bueno, usa, digamos, la subrutina encabezado para mostrar digamos, algún cartel, digamos, por pantalla, y después hará alguna otra cosa. Como va a escribir siempre el mismo cartel, no necesita ningún dato de entrada. Y como no procesa información, no cambia nada de información, tampoco va a devolver ningún dato. Así que no tiene parámetros ni de entrada ni de salida. Veamos otro caso, la subrutina traza línea 1, que en este caso se podría usar para escribir todo esto, que se usa un repetir para, donde solamente escribe el asterisco y al final demos un salto de línea para que pasemos a la siguiente línea. Pero traza línea tampoco recibe ningún dato ni devuelve ningún resultado, así que tiene una lista de parámetros vacía. Otro caso especial, los parámetros de entrada son los mismos que los parámetros de salida. Y acá es donde nosotros habíamos trabajado con la subrutina intercambio. En esa subrutina intercambio, nosotros habíamos hecho luego, la traza para ver, cómo se comportaba este subalgoritmo. Y en este caso, lo que hacíamos era asignarle dos valores a X e Y, dos variables que están declaradas en el programa principal, en el algoritmo. Llamábamos a la subrutina intercambio y luego escribíamos los valores. Siendo que se ingresaban 3,5 y 11,8, la subrutina intercambio lo que hacía, cuando recibía esos parámetros, es intercambiar los valores de uno y de otro, con lo cual, si nosotros vamos haciendo la traza de esto, en el punto 1, cuando ya le asigné los valores a las variables X e Y, la variable X vale 3,5, la variable Y vale 11,8, o tiene almacenados esos valores. Cuando llegamos a este punto intercambio, se le pasa como parámetro, se le dice argumento, ya lo vamos a ver. Los argumentos son X e Y, que son las variables que inicialicé recién. Y se le pasa el control del procesador a la subrutina intercambio. Las subrutinas intercambio están declaradas como de entrada-salida. Antes habíamos visto, recuerdan que podíamos tener variables de parámetros de entrada y parámetros de salida. Bueno, hay casos en los cuales los parámetros son tanto de entrada como de salida. O puede haber parámetros tanto de entrada como de salida. En ese caso, se los declara como E barra S, 2 puntos, y a continuación la lista de parámetros que cumplen con esa condición, de ser de entrada y de salida. Un parámetro de entrada y de salida va a recibir los datos. Estas variables A y B van a ser inicializadas con los valores de X y de Y, y luego de cambiar su valor aquí,
Cuando termine la ejecución del programa, el valor de A pasa a X y el valor de Y pasa a Y. Se hace una asignación inversa, ¿no? Y de esa forma también le devuelven los datos al programa principal. Pero bueno, vengamos acá. Ya llegamos a darle a la subrutina de intercambio, se le pasó el control del procesador a la subrutina, se inicializaron A y B con los valores de X e Y, que es lo que sucede cuando yo llamo digamos, a un subalgoritmo. ¿Y qué es lo que pasa en la memoria del subalgoritmo? La memoria del subalgoritmo, vamos a tener que las variables A y B, en este punto, valen 3,5 y 11,8, porque fueron inicializadas con los valores de X y de Y en el momento en que fue llamado. La variable aux, que está declarada acá, aún no contiene nada, así que contiene basura, porque no se le inicializó nada. No se le asignó ningún valor. Comienza la ejecución del programa y esto hace un intercambio sencillo. Así que primero salva el valor de A, lo guarda en aux. Aquí en el punto 3, lo que sucede es que entonces la variable aux pasaba a tomar el valor 3,5. Los valores de A y B continúan iguales. Pasamos al punto 4 y lo que hacemos es que en la variable A almacenamos el valor de B. Y eso sucede aquí. En la variable A se almacena 11,8, que es el valor que está contenido en B. Eso pasa en el punto 4 acá. B sigue valiendo 11,8, aux sigue valiendo 3,5. Y en el punto 5, a la variable B le asignamos el valor de aux. Aux, recuerdan que valía 3,5. Entonces, ahora B pasa a valer 3,5. A no se modifica, sigue valiendo 11,8, aux no se modifica, sigue valiendo 3,5. Y esos son los valores finales en el punto 5 de las variables. A vale 11,8, B vale 3,5 y aux vale 3,5. Era el que usábamos para almacenar el valor de A para que no se pierda cuando se lo asigna, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al fin de la subrutina, fin de intercambio. Se vuelve aquí, al momento, al punto en donde se llamó. En este momento, el valor de A pasa a X y el valor de B pasa a Y. Esa misma asignación que al principio se había hecho desde X a A y de Y a B, eso se hacía porque las variables A y B eran de entrada. Pero como también están declaradas como de salida, cuando termina la ejecución, el valor de A pasa a X y el valor de B pasa a Y. Y eso es lo que se denota en la siguiente demos línea. Los valores de A y de B pasan o se reutilizan para inicializar las variables X e Y, para asignarle los valores a las variables X e Y. Entonces, cuando yo escribo en el punto 6 los valores de las variables X e Y, se escribe 11,8 y 3,5, que es al revés de como sabían del valor digamos, que tenían digamos, al principio, ¿no? Ya que estamos, porque esto por ahí digamos, fue bastante denso digamos, de verlo digamos, en la clase, yo voy a aprovechar que tengo por acá, a ver, esto y vamos a ver si puedo hacer algo y les muestro. A ver. Vamos a hacer así. Yo les voy a mostrar ahora el CodeBlocks que tengo aquí en mi máquina y vamos a hacer este ejemplo de esta subrutina de intercambio para ver cómo funciona en la práctica toda esa traza que nosotros hicimos, cómo funciona en un programa de demo real. Voy a ir a File, New, File. Esto lo voy a hacer medio rápido, no se asusten. Después vamos a hacer un ejercicio en C que lo va a arrancar Gustavo y se lo va a explicar nuevamente. Nuevamente era File, New, File. Elijo la opción Empty File
voy a Code, me pregunta dónde voy a guardar el archivo, yo voy a buscar la carpeta de curso de repaso, voy a poner intercambio, nombre, porque sé que voy a probar el intercambio. Me tengo que asegurar de que tenga la extensión .c, porque si no, voy a tener problemas. Y vamos a arrancar con un pequeño ejemplo. A ver si puedo preparar. Vamos a aumentar un poquito la letra. Bueno, todos nuestros programas van a arrancar con la palabra clave include, stdio.h, es una llamada al compilador que lo que hace es indicarle que tiene que incluir la librería estándar de entrada-salida. Eso me va a permitir usar las funciones para leer y escribir. Y voy a escribir una subrutina que se denomina intercambio, que para escribir una subrutina, la palabra clave en C es void, la palabra clave void, y luego el nombre de la subrutina, que voy a llamar intercambio, voy a recibir dos parámetros. Los dos parámetros van a ser reales, en C es float, y que se van a llamar A y B. Luego, mi programa va a estar incluido dentro de estas llaves, mi subalgoritmo. Ahora bien, estas dos variables, acá están en la lista de parámetros, tienen que ser de entrada a salida. ¿Cómo hago yo en C para indicarle que una variable tiene que ser de entrada a salida? Lo que hago, no voy a escribir la letra, digamos, adelante de la lista de parámetros que las abarque todo, sino que se hace de forma individual, variable por variable. Así que lo que hago es a la variable A le pongo un asterisco delante, a la variable B también, y más allá de las consideraciones de qué es lo que está pasando realmente con el manejo de memoria, lo que para que nosotros alcanza es que definir o declarar que las variables A y B, si yo les pongo el asterisco delante, están pasando como de entrada a salida. No hay variables de salida exclusivamente en C, sino que lo que vamos a tener es siempre esto. Cuando una variable sea de salida o de entrada a salida, le anteponemos el asterisco adelante del nombre de la variable. Y de ahí en adelante, en toda la subrutina la llamamos con el asterisco. De esa forma, estamos usando la variable como entrada a salida. Bueno, la subrutina de intercambio necesitaba una variable real, para auxiliar, para hacer el intercambio. Todas las líneas terminan en C con punto y coma, y vamos a hacer el intercambio de forma rápida porque ya conocemos el algoritmo, ¿no? Entonces en out guardo el valor de A, que siempre tenía que tener el asterisco. Ahora ya en A puedo guardar el valor de B, y en B puedo guardar el valor que está almacenado en out. A ver si esto funciona. Ahora tenemos nuestro programa, nuestro subalgoritmo. Vamos a hacer el programa principal. El programa principal siempre lo arrancamos con int main, es el nombre del algoritmo. Abrimos y cerramos paréntesis, y en la lista de, abrimos y cerramos llaves, que es donde va a estar nuestro programa, y vamos a declarar las variables que vamos a necesitar. En este caso, float, x, e y. X e y de tipo real. Lo que vamos a hacer es, tal como se hacía en el programa, en el algoritmo que estábamos viendo en la teoría, vamos a inicializar x, el valor 3.5, y en el valor 11.8. Vamos a llamar a intercambio, y acá una consideración. Intercambio yo lo escribí con I mayúscula.
si yo hago esto, vamos a ver qué sucede. Vamos a llamar intercambio y le paso como parámetro X e Y. Y finalmente muestro los valores de X e Y. F, y les digo que voy a mostrar el primer F, que sería el equivalente al escribir, va a constar de dos partes separadas por una coma. La primera parte va a estar lo que se va a mostrar por pantalla y yo ahí le puedo dar los especificadores de formato, puedo escribir texto, puedo hacer varias cosas. Y luego las variables que contienen los valores que yo voy a imprimir. Yo tengo que imprimir los valores de X y de Y. Pero acá no puedo poner X e Y directamente, sino que lo que voy a hacer es poner el especificador de formato de lo que yo quiero que salga ahí. Es decir, si quiero que salga un entero, si quiero que salga un real, que salga un carácter. En este caso, para los reales era %F, Gustavo, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces vamos con %F, dejo un espacio en el medio si no me quedan pegados, y luego esto va a hacer que, donde está el primer %F, se va a imprimir el valor de la primera variable. Y donde está el segundo %F, se va a imprimir el valor de la segunda variable. Bueno, esto lo va a hacer antes del intercambio. Después del intercambio, perdón. Yo voy a agregar otra cosa antes del intercambio. Para mostrar los valores de Y antes, le voy a agregar texto acá, X, Y, antes del intercambio. Y acá voy a poner X, Y, después del intercambio. Un /n por algún lado. ¿Sí, no? Bueno, esto que voy a poner acá, no lo vamos a poner ahí, vamos a poner acá. Es un carácter que yo le paso al printf, que no va a salir impreso por pantalla, pero es un carácter especial que es un código de control. Lo que hace es indicarle que al cursor que se posicione para seguir escribiendo en una determinada posición de la pantalla, o que haga algo. En este caso el /n significa nueva línea, así que va a ir a avanzar en la siguiente línea, y todo lo que escriba acá va a estar en una línea nueva, en un renglón nuevo, si no queda todo seguido uno atrás del otro. Lo mismo hago en la anterior, así queda un poco más prolijo. Entonces yo estoy imprimiendo los valores de X y de Y antes y después del intercambio. Vamos a ver qué pasa. Lo guardo antes por las dudas, que se me cuelgue todo y después no recupere el programa. Tomen eso como regla. Y lo vamos a compilar haciendo clic en la ruedita. Esto se fija en el código que yo escribí, a ver si tiene errores, y eventualmente me va a dejar, ejecutarlo, estemos o no. En este caso no, me dice que hay algunos errores. A ver, dice error, expected declaration specified or before asterisco token. No tengo error, expected declaration specified for nada. Es que acá esto también me parece que viene por este lado. Yo creo que le tengo que poner float acá también. Y por cada variable hay que ponerle el tipo. Exactamente. Pone compiler. Y ahora me tira otro error. En realidad este es el que yo esperaba. Me dice undefined reference to intercambio. Pero me dice que hay una referencia no definida o algo que no está definido que se llama intercambio. Yo puedo ver que acá estoy escribiendo intercambio y acá yo la veo que la declaré a la función, que está definida. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede, Marta? Yo acá la declaré o la definí con una I mayúscula. Y acá la estoy llamando todo en minúscula. Y ocurre que C es un lenguaje que es case sensitive, es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Así que cuando yo escribo nombres de variables o nombres de funciones, tengo que respetar la forma en que está escrita. Si está escrito con I mayúscula, la tengo que invocar con una I mayúscula al principio.
Si está todo en minúscula, tengo que invocar todo en minúscula. Este es un problema para encontrar errores. A veces ustedes escriben todo el algoritmo y no se dieron cuenta que en una variable en un momento está en mayúscula y en otro momento está en minúscula, y ocurre que son dos variables diferentes. Así que eso produce errores a veces. Bueno, ahora acá me tira otra cosa. Bueno, otra cosa. Me dice, incompatible, que hay un tipo de argumento incompatible de intercambio. En realidad hay dos, para el argumento 1 y para el argumento 2. Y fíjense esta palabra también que usa acá, argumento. El argumento era y ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, era el nombre que se les daba a las variables o a lo que yo pongo en el nombre de una subrutina o una función en el momento de llamarla, de invocarla. Esto quiere decir que X es un argumento que no se corresponde en tipo con A. Pero sin embargo yo veo que esto es real, es un float. Y X también es un float, es real. Entonces, ¿cuál es la incompatibilidad? Bueno, que yo acá, cuando le estoy diciendo que pasa, o le agrego el asterisco adelante para que sea de entrada-salida, estoy definiendo como para que apunte a una dirección de memoria. Y acá tengo que pasarle una dirección de memoria. Entonces para hacer eso, utilizo el mismo nombre de la variable, pero le agrego el símbolo ampersand adelante. Y esto es lo que vamos a usar, entonces, también cuando usamos variables de entrada-salida o de salida. Siempre que haya una variable que sea de salida o entrada-salida, entonces, en el momento de definir la función, le ponemos un asterisco adelante, y en el momento de invocarla, le ponemos un ampersand adelante al argumento. Ahora sí, la compilamos y la vamos a ejecutar. Bueno, y acá me aparece, a ver si lo puedo agrandar un poquito más a esto, sí. Dice, un cartel que dice, X e Y antes del intercambio son 3,5 y 11,8. X e Y después del intercambio son 11,8 y 3,5. ¿Sí? Y acá vemos bien entonces cómo funciona esto de las variables de entrada-salida. Porque X e Y son variables que están declaradas en el programa principal. Y yo le pasé los valores de 3,5 y 11,8 al algoritmo, al subalgoritmo. El subalgoritmo los cambió dentro de su propio código. Y como una variable de salida, ese valor también retornó al programa principal. Y en el programa principal ya tengo los valores modificados. ¿Sí? Entonces eso es la forma en que trabajan las variables de entrada-salida. Y esto es un poco lo que habíamos hecho la semana pasada. Bueno, como consejo, siempre que ustedes por ahí no entiendan un poco qué es lo que está sucediendo con los valores de memoria o encuentran errores que son difíciles de corregir o el programa no se comporta como ustedes quieran o como ustedes esperaban, traten de hacer este tipo de cosas. Poner carteles de imprimir, de mostrar los valores de las variables en ese momento. Entonces, por ejemplo, muestran los valores antes de la llamada a una subrutina y después, para ver qué sucede. A lo mejor no era un resultado que ustedes querían mostrar, pero sirve para ir viendo qué va sucediendo dentro del programa. Eso les va a ayudar, digamos, a encontrar dónde está, digamos, el error en el caso de que haya un error o un problema de lógica. Bueno, volviendo al tema de parámetros y argumentos, y yo les había aclarado recién, recuerden esto, bueno, los parámetros y argumentos es el nombre que se les da a la lista de variables o valores que tienen, entre paréntesis, las funciones y las subrutinas. Pero cambia dependiendo de dónde estoy parado, si yo estoy parado en la definición del subalgoritmo o si estoy en la llamada, en el momento en que lo invoco. Cuando yo estoy definiendo o declarando, digamos, el subalgoritmo, ya sea función o subrutina, en ese momento las variables que están en la lista entre paréntesis se llaman lista de parámetros. Son las variables que aparecen en el enunciado en un subalgoritmo, conforman la lista de parámetros. Así se llaman parámetros. Los parámetros solo deben ser variables, pues reciben los datos que se envían en la llamada y variables donde se depositan los resultados. Bien, ahora bien,
Las variables correspondientes a la llamada al subalgoritmo se denominan argumentos. En el momento que yo lo estoy llamando, ahí esas variables que figuran allí, o los valores que figuran allí, se denominan argumentos. Los argumentos contienen los valores necesarios para evaluar el subalgoritmo en ese momento correspondiente a los datos de entrada. Y en la subrutina se agregan las variables que recibirán los valores de los resultados de la subrutina, correspondientes a la salida. Entonces, recuerden, una subrutina puede tener datos de variables de entrada, parámetros de entrada y parámetros de salida. Los parámetros de salida tienen que ser sí o sí variables, porque tienen que almacenar un valor que va a volver desde la subrutina. Pero el argumento que corresponde a los parámetros de entrada pueden ser variables, o pueden ser constantes, o pueden ser funciones, o pueden ser algunas otras cosas, expresiones. Los argumentos de entrada, entonces, los datos, tanto en funciones como en subrutinas, pueden ser constantes, variables, expresiones, valores de funciones y hasta nombres de funciones. Los argumentos que recibirán los resultados, que corresponden a los parámetros de salida, las subrutinas deben ser variables. Lo vemos con un ejemplo. Por ejemplo, en este caso de nuestra subrutina de nuestra función potencia, recordemos que teníamos en la lista de parámetros dos parámetros, b y x, y cuando lo llamo, en este caso lo estoy llamando con x y con n, y en este caso, entonces, en el algoritmo principal, cuando yo lo llamo, cuando lo estoy invocando, le estoy pasando x y n, que son argumentos, porque estoy en la llamada, y en cambio, p y x, acá son parámetros, porque estoy en la definición del algoritmo, ¿no? Entonces, x y n son argumentos, b y x son los parámetros. Y tiene que haber una correspondencia entre uno y otro. X se corresponde a b, n se corresponde a x. ¿Cómo? A través del orden de los parámetros. El primer argumento se corresponde con el primer parámetro. El segundo argumento se corresponde con el segundo parámetro. Y ahora bien, entonces, repasando nuevamente todo esto que vimos, los valores con los que el algoritmo principal quiere evaluar la función deben coincidir en cantidad, tipo y orden con la lista de parámetros. Esto es importante. Y los argumentos pueden ser, para el caso de las funciones, constantes, variables, expresiones o funciones. Acá, por ejemplo, lo estamos llamando con dos constantes. Acá lo estoy llamando con una constante y una expresión. El segundo parámetro, que es el exponente, en este caso lo estoy llenando con el valor que resulta de calcular a por 4 más 1. Acá estoy llamando con una constante y una variable. La variable corresponde al exponente. Y acá lo estoy llamando con una variable en el exponente, pero en la base estoy usando la llamada a una función. Esos son todos los casos que pueden darse con funciones. Ahora, con parámetros y argumentos en subrutinas, hay que diferenciar lo que son los parámetros de entrada de los parámetros de salida. Los argumentos de entrada y los argumentos de salida. Los argumentos de entrada son los valores para evaluar la subrutina, lo que yo le paso a la subrutina. Y estos pueden ser de la misma forma que en una función. Pueden ser constantes, pueden ser variables, pueden ser expresiones o pueden ser funciones. Ahora, en cambio, los argumentos de salida solo pueden ser nombres de variables, porque reciben el valor que se calculó en la subrutina, el parámetro correspondiente a la subrutina. Entonces, como tienen que recibir un valor, tienen que almacenar un valor que vuelve, sí o sí tienen que ser funciones. Pero los de entrada pueden ser cualquiera de estas cosas: constantes, variables, expresiones o funciones. Y bueno, nuevamente, todos los argumentos deben coincidir en cantidad, tipo de dato y orden con la lista de parámetros. Y finalmente vemos algunos ejemplos que veíamos con respecto a los parámetros y argumentos en las subrutinas. Bueno, el equivalente al llamado, a la utilización de constantes. Acá vemos que estamos usando constantes
para los parámetros que corresponden con los parámetros que son de entrada. Pero el parámetro que es de salida, que era R, que era el último, que devolvió el resultado, tiene que ser sí o sí una variable. Acá siempre que lo llamamos, entonces van a ver que en todos los ejemplos, siempre en el último parámetro, que es el parámetro de salida, siempre hay una variable. Porque es donde tiene que retornar o volver, digamos, el valor. Los demás pueden ser variables o pueden ser constantes y variables, o puede haber expresiones. Bueno, esto, digamos, a grosso modo, un repaso, digamos, de lo que vimos la semana digamos, anterior. Me venía, digamos, mal por ahí, digamos, refrescarlo, porque son conceptos, digamos, bastante abstractos y por ahí complicados, complejos de recordar, más que nada. Vamos a hablar, digamos, un poquito más, y antes de pasar, digamos, a la práctica, de cómo se trabaja con la memoria, o cómo se distribuye, digamos, la memoria en los subalgoritmos. Ocurren varias cosas cuando yo estoy, digamos, ejecutando, digamos, un programa. Cuando yo ejecuto un programa, lo primero, digamos, que sucede es que el sistema operativo que ejecuta ese programa reserva un espacio de memoria para ese programa. Ahora, ese programa puede tomar ese espacio de memoria y subdividirlo de alguna forma. Eso tiene mucho que ver con lo que va a suceder con los subalgoritmos. Los subalgoritmos van a poder acceder a una porción de la memoria disponible por el programa, pero no a toda, digamos, eventualmente. Y vamos a ver que hay regiones a las que puede acceder y a las que no. Entonces, bueno, ¿qué sucede con la memoria en los subalgoritmos? Siempre que un subalgoritmo es llamado, se crea un espacio de memoria temporal para cada uno de los parámetros y variables locales del mismo. ¿Los parámetros cuáles son? Los que están en la lista de parámetros dentro del paréntesis. Esos van a ser variables que van a ocupar espacio de memoria. Tienen que crearse y reservarse. Y también va a haber variables locales. En nuestro ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de la subrutina de intercambio, recibía tenía dos parámetros que eran de entrada y salida, A y B, que se necesitan espacio de memoria para eso, y además había una variable local, que era aux, para poder realizar, digamos, el intercambio. Así que en ese momento se reserva también memoria para los parámetros y para las variables locales. Cada parámetro es inicializado con el valor del argumento correspondiente en el enunciado de la llamada. Ahí es donde se hace una inicialización por orden, y por eso es importante que estén bien ordenados y que sean del mismo tipo, que haya la misma cantidad en los argumentos y en los parámetros. Después de esta inicialización, el procesador ejecuta el cuerpo del subalgoritmo, va línea por línea, y las celdas de memoria del subalgoritmo pueden ser pensadas como espacios temporales de escritura, porque cuando el procesador finaliza el subalgoritmo, estas celdas de memoria son liberadas y sus contenidos se pierden. ¿Esto qué quiere decir? Yo cuando invoco un subalgoritmo, se crean y se reservan espacio de memoria para la lista de parámetros y para las variables locales, las que están declaradas dentro del subalgoritmo. Se reserva espacio de memoria. El subalgoritmo hace cosas, las llena, las modifica eventualmente, y cuando termina la ejecución del algoritmo, todo el espacio de memoria del subalgoritmo desaparece, se limpia. Así que por eso es que se denomina, digamos, que es temporal, porque cuando termina la ejecución del algoritmo, ese contenido de memoria va a parar al tacho de la basura. Y literalmente muchos lenguajes de programación utilizan algo que se denomina garbage collector para limpiar la memoria. Bueno, entonces, hablemos un poco de parámetros, argumentos y parámetros. Sí. Y si yo quiero reutilizar esa subrutina y se borra, o sea, no entendí, ¿se borra del todo y no la podés volver a utilizar o siempre se puede volver a utilizar? No, ojo que lo que se borra es la memoria que utilizó el subalgoritmo durante esa ejecución, pero no se borra la subrutina. O sea, lo que se borran son los valores que tenían las variables que usó la subrutina o el subalgoritmo en esa ejecución. Después, si vos la tenés que invocar de nuevo, se reserva otra vez espacio de memoria y se inicializan nuevamente las variables, quizás con otros valores, porque depende de cómo lo invoques ahora. ¿Sí?
Nosotros en la clase pasada, por ejemplo, habíamos hecho un ejemplo, a ver si los consigo. Se los muestro, donde esto se va a ver mejor. Vamos a hacerlo con esto. ¿Qué pasó? Control allá. Bien, a ver dónde estamos. Ya llegamos, ¿eh? Bueno, nosotros habíamos visto, justamente con el caso de reutilización de subrutinas, hemos visto un algoritmo que se llamaba ordenar, que lo que hacía es utilizar o llamar 3 veces a la subrutina de intercambio. En realidad las llamaba si se cumplían algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, lo que hacíamos era declarar 3 variables y las leíamos del teclado. Entonces, nos preguntamos si x es mayor a y, entonces las intercambiábamos, porque lo que queríamos hacer era ordenarlo de menor a mayor. Entonces, si x es mayor a y, están ordenadas al revés, entonces las tenemos que intercambiar, llamamos a intercambio. Después, si no, una vez que las intercambié, perdón, si no, no. Después de ese fin sí, me pregunto si la segunda variable es mayor a la tercera, y en ese caso, digamos, la intercambio. Y finalmente volví a comparar la primera y la segunda, porque podía ser que hayan cambiado, digamos, sus valores, entonces tenía que volver a intercambiarlas. Y le volví a llamar a intercambio. Acá la llamada es siempre la misma subrutina. Cambia lo que yo le estoy invocando, lo que yo le estoy mandando como argumento. Acá le estoy pasando en la primera ejecución el valor de x y el valor de y. En la segunda le estoy pasando el valor de y y el valor de z. Y en la tercera le paso el valor de x y el valor de y. Cuando yo lo llamo aquí, en la primera ejecución, les paso el valor de x y de y. Entonces el procesador reserva memoria para las 2 variables que habíamos visto, que en este caso eran a y b, y además reserva también espacio de memoria para la variable aux. Inicializa el valor de a con el valor que tiene x, inicializa el valor de b con el valor que tiene y ejecuta las acciones de su algoritmo. Una vez que lo ejecuta, el control del procesador vuelve al programa principal y en ese momento se destruye lo que había en memoria de la invocación a la subrutina de intercambio. Pero como eran de la entrada-salida, los valores de x y de y terminaban intercambiados. Pero lo que había en memoria de esa ejecución ya se perdió. Luego, si se daba esta condición, yo vuelvo a llamar a intercambio. En este paso, ¿qué sucede? Se vuelve a crear un espacio de memoria, reservar un espacio de memoria para la subrutina, se vuelve a crear un espacio de memoria para la variable a, otro para la variable b y otro para la variable aux. Y la variable a toma el valor de y la variable b toma el valor de z. Luego se hace el intercambio y finalmente, como son de entrada-salida, ese intercambio se nota, estemos aquí. Y cuando termina la ejecución, el espacio de memoria que estaba reservado desaparece nuevamente, va al tachito de basura, se libera. Y nuevamente se llamaba, luego aquí. Entonces, en cada ejecución de la subrutina, yo la puedo llamar todas las veces que quiera, pero en cada ejecución se reserva un espacio de memoria nuevo, diferente al de la ejecución anterior, ¿sí? Entonces yo no puedo conservar valores de la memoria de una ejecución a la otra, dentro de una subrutina. Pero sí puedo seguir utilizando la subrutina todas las veces que quiera, porque no se perdió, el código de cómo estaba escrito, sino que desaparecieron los valores que tenía en el momento de la anterior llamada. ¿Se comprende? Sí, profe, se comprende. Ahí en el algoritmo, Sí. ¿puede ser que se repita 2 veces el sí x mayor a y? Abajo y arriba. Sí, exactamente. Está
Está bien eso, ¿no? Porque, está bien eso. ¿Por qué era? Porque era porque es una subrutina de ordenamiento. No voy a entrar mucho en eso. En todo caso, después cuando podamos subir la clase, fíjate Te pregunto. el video, pero básicamente era por lo siguiente. A ver. Vos suponete, fíjate que acá hay 3 casos que se dan para los valores de X y de Y. El objetivo de esto acá era ordenar esos 3 valores. O suponete, vamos, de menor a mayor. Vamos a tomar el caso C, 11.8, 3.5 y 2.3. La primera comparación, esto corresponde a X y Z. La primera comparación, y esto lo vamos a hacer rápido, después en todo caso te refiero ahí al video de esa clase, se pregunta si X es mayor a Y. X es mayor a Y, 11,8 es mayor a 3,5, sí. Entonces, ¿qué hace? El intercambio. Entonces, ¿cómo queda X? Queda con 3,5 y queda con 11,8. Z queda igual porque no se modificó, quedan 2,3. Se sigue ejecutando y ahora me pregunto por Y y Z. Entonces me pregunto, ¿Y es más grande que Z? Sí, 11,8 es mayor a 2,3, entonces se llama intercambio y estas dos variables cambian su valor. X sigue valiendo lo mismo. Y pasa a valer 2,3. Y Z pasa a valer 11,8. Cuando termina de ejecutarse esto, 11,8 ya está donde tiene que estar, porque esto es una subrutina que tenía que ordenar, ¿no? Un algoritmo que tiene que ordenar. De menor a mayor, entonces el más grande está en la posición final. Pero X y Y están desordenados. Porque tiene que ser de menor a mayor y estoy haciendo 3,5 y 2,3. Por eso, me tengo que volver a preguntar si X es mayor a Y. En este caso, 3,5 es mayor a 2,3, entonces hace el intercambio. Entonces me quedan 2,3, 3,5 y 11,8. Y ahí obtengo los valores de X y Z ordenados. 2,3, 3,5, 11,8. De menor a mayor. Esa era la razón por la cual se repite otra vez el mismo código, ¿no? Sí, profesor, entendí perfecto. Gracias. Bueno, retomemos. Entonces, vimos que cuando terminamos la ejecución del subalgoritmo, el espacio de memoria que se había reservado se destruye, eventualmente se puede volver, digamos, a llamar o invocar. Pero será otro espacio de memoria nuevo, ¿no? Bueno, veamos qué pasa, digamos, por ejemplo, con argumentos y parámetros con igual nombre. Nuevamente, a pesar de que en este caso, por ejemplo, yo defino en el programa principal el primer argumento, que es X, como lo puedo asignar, digamos, por ejemplo, en este caso el valor 10, y a n le asigno el valor 2, dependiendo de la lectura, ¿no? Llamo, teniendo en cuenta que X es real, n es entero, etc. Acá, por ejemplo, en este caso, tengo que los parámetros tienen el mismo nombre. Pero hay que hacer hincapié en esto. A pesar de que esto se llama X, igual que esto, y que esto se llama N, igual que esto, que son del mismo tipo, los dos están en lugares diferentes, porque esto corresponde al espacio de memoria del subalgoritmo. Entonces se va a crear un espacio, o va a estar siendo utilizado en un espacio de memoria diferente. Entonces, el X, que está acá, es distinto de este X. Y el N, que está acá, es distinto del N. Está en un espacio de memoria diferente. Finalmente hemos llegado al resultado. Entonces, hay que tener en cuenta esto. A pesar de que tengo argumentos que tienen el mismo nombre que los parámetros, no significa que apunten a la misma memoria. Pueden estar, digamos, apuntados a lugares diferentes de memoria. ¿Y por qué es importante esto? Reconocerlo, bueno, porque puede ser que en algún momento acá el valor de X y N se modifique quizás. Y eso, si yo lo modifico acá, no se va a ver reflejado acá. ¿Sí? Porque son variables de entrada y no hay una correspondencia o no hay una asignación hacia la inversa, digamos, al final de la ejecución. ¿Sí? Entonces, ocupa un espacio de memoria diferente. Eso es, digamos, importante y tenerlo, digamos, más claro, a pesar de que tengan el mismo nombre. Bueno,
Y acá es donde la cosa se empieza a poner un poco más espesa, porque vamos a hablar de variables globales y variables locales, donde las variables globales o externas con respecto a su algoritmo son aquellas que se declaran en el algoritmo que llama al subalgoritmo. Y su uso no solo abarca el algoritmo, sino que también pueden ser utilizadas en el subalgoritmo. Y acá una consideración especial. Las variables que se crean como en el algoritmo principal, se dice o se conoce, se llama, digamos, que pueden ser accedidas por el subalgoritmo. Yo puedo acceder a su valor. Nosotros lo vamos a mostrar, lo vamos a ver, digamos, con un ejemplo, pero vamos a recomendar de que se evite, ese uso. Ya vamos a ver, digamos, por qué. En este caso, las subrutinas y funciones ven las variables globales y pueden usarlas sin necesidad de declararlas. Las usan directamente de la memoria principal. Porque la memoria principal del algoritmo es accesible al subalgoritmo. No al revés. Las variables locales o internas, con respecto a los subalgoritmos, son variables cuya validez alcanza solo al subalgoritmo o son locales a él. Es decir, son aquellas variables que se declaran en el subalgoritmo. Su uso se limita al subalgoritmo y una vez que ésta retoma el algoritmo que lo llamó, dichas variables quedan indefinidas y desaparecen. Ahí es donde les decía que se libera el espacio de memoria y ya no es accesible su contenido, o desaparece su contenido. Porque son variables que están dentro de la memoria del subalgoritmo. Los parámetros también son variables locales. Si se vuelve a llamar al subalgoritmo, las variables locales no tienen por qué conservar los valores que tuvieron antes. Eso es lo que les decía, que cada ejecución de un subalgoritmo va a ser en un espacio de memoria nuevo y los valores que asuman pueden tener van a tener valores diferentes que las llamadas anteriores. Bueno, vamos a hablar de esto del alcance o la visibilidad de las variables. Es algo que se denomina scope, que es el alcance de una variable o el alcance que una variable tendrá en el programa. Y decide el scope de esta variable, depende de dónde está creado, y me va a indicar dónde yo lo puedo, en qué lugar lo puedo ver, o en qué lugares lo puedo ver. Entonces, del scope me sirve, a mí, para poder definir una variable con un mismo nombre en diferentes partes del programa sin que haya conflictos entre ellos. Si una variable es declarada dentro de un bloque, método, función o procedimiento dentro de cualquier subalgoritmo, esta será válida solo dentro de ese bloque, solo dentro de su algoritmo, y se destruirá al terminar ese subalgoritmo. Adicionalmente, la variable no puede verse ni usarse fuera del bloque o fuera del subalgoritmo. La variable dentro del bloque es una variable local y solo tiene alcance dentro del bloque que se creó. Y sus bloques hijos eventualmente, porque vamos a ver que un subalgoritmo puede llamar a otros subalgoritmos. Los bloques que están en paralelo o el bloque que lo llama, o el algoritmo principal en este caso, no va a tener acceso a esa memoria local. Vamos a verlo con un gráfico un poco más del scope o el ámbito de las variables globales y locales. Vamos a suponer que hay un algoritmo que se denomina subalgoritmo, que declara tres variables, x, x1 y x2. Como estas variables están definidas a nivel del algoritmo principal, son variables globales. Dentro de este algoritmo hay definidos un subalgoritmo que se llama sub1, otro subalgoritmo que se llama sub3, y dentro de sub1 se llama a sub2, que es otro subalgoritmo. Cada uno de estos subalgoritmos, sub1 crea I1, I1 y 2. Sub2 crea Z, Z1 y Z2. Y sub3 crea W, W1 y W2. Ahora bien, desde
si yo me paro en una parte del código o estoy haciendo un escribir en una porción del código, ¿a qué variables puedo acceder o qué variables puedo mostrar? ¿Qué variables puedo usar de hacer un cálculo? Por ejemplo, las variables que están declaradas en el algoritmo, que son x, x1 y x2, ¿dónde las puedo usar? El ámbito o el scope indica que yo los puedo utilizar en todos los bloques hijos. Y como estoy en el programa principal, todos los bloques que defina son bloques hijos del algoritmo principal. Sub 1 es hijo del algoritmo. Sub 3 es hijo del algoritmo principal. Sub 2 es hijo de sub 1, que a su vez es hijo del algoritmo principal, por lo tanto también es hijo del algoritmo principal. Entonces las variables x, x1 y x2, yo las puedo usar en el algoritmo, las puedo usar en sub 1, porque es un bloque hijo, y las puedo usar en sub 2, que es un bloque hijo de sub 1, y la puedo usar en sub 3. Ahora bien, las variables definidas en sub 1, que son i, i1 y 2, esas solo las puedo usar en sub 1, que es donde están declaradas, y las puedo usar en sub 2, que es su bloque hijo. Estos son subalgoritmos siempre, ¿no? Pueden ser subrutinas o funciones. Pero es muy importante, aclaremos, no son parámetros ni argumentos, son variables que están declaradas dentro de esos bloques. Y esto me indica lo del ámbito o el scope, a dónde son visibles. Las variables z, z1 y z2 están declaradas en sub 2 y solamente son visibles en sub 2. Solamente las puedo utilizar acá adentro. Sub 1 no puede utilizar z, z1 y z2, pero sí puedo utilizar x, x1 y x2. Y finalmente, sub 3, que es un bloque que está definido aquí, es hijo del algoritmo. Puedo utilizar, declara las variables w, w1 y w2, que solamente pueden utilizar en sub 3. ¿Sí? Esto vamos a verlo un poquito más con un ejemplo que nos va a definir o nos va a significar también un desafío. Vamos a analizar un poquito este ejercicio que ustedes lo van a encontrar, en todo caso lo pueden después referir en la página 112 del libro, de la cátedra, donde se muestra este algoritmo con esta función. El algoritmo, que se llama A, declara tres variables, x, y, z, les asigna tres valores. A x le asigna 2, a z le asigna 10, y a y le asigna el resultado de b evaluado en x. B es una función a la cual le pasa el valor de x. Acá h será inicializado en el valor de x, y luego c ejecuta. Esta porción de código, z, fíjense que b tiene como parámetros h solamente, la variable h, y declara dos variables locales, r y x. Así que como variables locales solamente existen h, r y x. Pero la primera acción que hay acá, esto hace a z, le asigna z más h. Y luego utiliza x, que x está definido acá, pero z no está definido, no es una variable local. Entonces, ¿de dónde sale ese z? Si yo estoy analizando esta función sola y no veo el algoritmo, yo veo que acá estamos utilizando una variable que no está declarada acá. Entonces, no sé de qué tipo es, no sé qué función cumple, no sé qué valor tiene cuando estoy viendo el código, o de dónde sale su valor. Acá directamente lo estoy usando, y luego encima la declaro acá. Acá nuevamente la estoy usando, pero acá ocurre que esta variable que no está declarada acá, está utilizando la variable z, que está definida en el algoritmo principal. Y la puede utilizar porque es una variable global. Recordemos el cuadro anterior. Las variables que están definidas a nivel de algoritmo, aquí, por ejemplo, se pueden usar en el algoritmo mismo y en todos los subalgoritmos que de él dependen. ¿Sí? Ahora bien, una variable que está definido en un subalgoritmo solamente puede utilizarse en ese subalgoritmo y en las que de él depende, no en el algoritmo padre. Otra cosa que sucede, acá
a una variable que se denomina x, le están asignando 7 y después lo utiliza para realizar digamos, un cálculo. Ahora bien, x está declarada acá como variable local, pero también está declarada acá como variable global. Entonces, cuando yo acá llamo a x, ¿a qué variable estoy utilizando? O cuando lo utilizo acá, ¿qué valor estoy utilizando? ¿Este al cual se le asignó 7 o este al cual se le asignó 2? Pregunta. Si vos la invocás como 2, pero si le asignás 7, cuando te aparece en el R ya está como 7. Bien, exactamente. Como yo acá tengo digamos, el scope o el ámbito de estas variables me indica que esta variable está declarada acá con este nombre, se superpone con esto que tengo aquí. Ya deja de ser accesible la variable x del programa principal, porque lo tengo declarado digamos, acá. Entonces se reservó su espacio de memoria y yo acá voy a utilizar el espacio de memoria local. A z, como no la declaré acá, cuando la intento utilizar, se refiere o viene a utilizar el valor que está en la variable global. Entonces, la pregunta es, ¿qué se muestra en pantalla cuando yo tengo acá de escribir? ¿Qué va a salir por pantalla? Ahí nos tomamos unos minutitos, yo me tomo unos minutitos y ustedes traten de resolverlo. Pero díganme a ver qué creen que va a suceder ahí. Bueno, no estoy viendo el chat, pero supongo que ya debe haber un montón de propuestas. Y están fríos los dedos, todavía no. Ah, sí, ese es un problema que tuve todo el día. No me pude calentar los dedos en toda la mañana. Profe, Sí, cuando en la función vos haces z y le asignás z más h, el valor de h, ¿cuál es? y h acá está en la lista de parámetros. Así que h tiene que tomar el valor del momento en que se lo invoque. Vos cuando lo invocás acá, le estás pasando el valor de la variable x. Preguntan si puedes explicar de nuevo lo de la variable z. Lo de la variable z. Bueno, z es una variable que acá en el programa no está declarada. Yo acá tengo declarada x, r y h. Esas son las tres variables locales. Z no está declarada acá, así que no se utiliza como variable local. Pero se puede usar, ¿por qué? Porque está declarada en el bloque que lo llama. Si yo volvemos acá, recuerden que cuando yo estoy en sub1, puedo utilizar todas las variables de sub1, pero además también puedo utilizar todas las variables del bloque que lo llamó. Fíjense que, estando parado en sub1, o fíjense en esta lista, en dónde aparece sub1. Sub1 aparece pudiendo ver las letras, las variables del algoritmo, x, x1 y x2, y las que tienen declarado el mismo, y 1 y 2. Entonces, yo en un subalgoritmo puedo tener acceso a las variables declaradas en el algoritmo principal. Y ahí es donde, así es como yo puedo, al utilizar este z, en realidad que no está declarada acá, la utilizo porque es la que está declarada acá. Y la utilizo con el valor que se le asignó ahí. X, acá, también coincide con el nombre de una variable que está declarada en el algoritmo principal. Pero también coincide con el valor de una variable local. Entonces, al estar declarado como local, voy a utilizar ese valor. Respuesta. Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa, El hijo? magnífico.
Bueno, ¿alguna propuesta ahí? A ver. Ya tengo. 2-19-10, 2-19-10 de Martín y de Juan. 2-19-10. Para el Kiri se me repite, no puedo usar eso. Ajá. Bueno, a ver, hay dos propuestas, 2-19-10. Hay dos, demos que apuestan por 2-19-10, ¿será? 2-19-10. Pero nadie más opina, che. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Bueno, ¿qué jugamos? ¿Hay apuestas? Un alfajor. Bueno, igual tengo otra. 12-7-19. ¿Cómo es? Perdón. 12-7-19 de Facundo. 7-19. Bien. Bueno, me gusta. Hay un par de propuestas totalmente diferentes. En realidad hay valores que son similares, pero van cambiando el orden. Vamos a ver qué sucede realmente. Bueno, al final, los que se equivocaron, le pagan un alfajor a los que acertaron, ¿no? Bueno, a ver. Ámbitos de variables locales y globales. Tenemos entonces definido el algoritmo A, que definimos la variable X y Z. Al principio a X le asignamos 2, a Z le asignamos 10, y ahí le asignamos lo que me devuelve B de X. Y finalmente escribo X y Z. Tengo la función B, que recibe como parámetro H, que será el valor que tenía X ahí. Declara dos variables, R y X, y hace estas siguientes instrucciones. Z le asigna Z más H, a X le asigna 7 y a R le asigna Z más X. Vamos a hacer una pequeña traza, o vamos a ver qué pasa, digamos, la memoria RAM, la memoria principal. Bueno, parado en el punto 1, acá, antes de llamar a la función, tenemos en la memoria principal los valores de X y Z. Acá todavía no llamé la función, así que y no tiene inicializado ningún valor. X se le asignó el valor 2. A Z se le asignó el valor 10. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. El lío empieza acá. Al comenzar la ejecución del cuerpo de la función, yo estoy parado, vemos acá, se le asigna un valor ahí, pero el valor que se le asigna ahí va a depender de lo que me devuelve la función. Entonces, invoco la función pasándole como argumento X. Entonces, me paro acá en el inicio y veo qué valores tienen las variables con las que voy a jugar. Entonces tengo el ámbito de memoria del programa, del subalgoritmo, perdón, que es R, X y H, y el ámbito de la memoria del programa principal, que son X y Z. X y Z siguen valiendo lo que valían acá. En realidad es la misma espacio de memoria, digamos, así que vuelvo a escribir lo mismo. Y no está definida, X tiene 2 y Z tiene 10. Cuando yo llego acá, declaré las variables R y X, que están acá, pero están declaradas, pero no tienen asignada ningún valor. No se inicializaron esas variables, así que tienen basura. H es un parámetro de tipo real que va a ser inicializada con el valor que tiene el argumento en el momento de la llamada. En el momento de la llamada, el argumento es X, y X tiene el valor 2. Por lo tanto, H va a tener el valor 2. Hasta ahí estamos recién empezando. Bueno, ahora se empiezan a ejecutar una serie de acciones. Por ejemplo, acá a Z se le asigna Z más H. Si a Z le asigno Z más H, ¿qué valor tendrá Z al final de eso? ¿Y de qué Z estamos hablando? Porque recuerden que yo acá no tengo ninguna Z. ¿Sí? Se habla de la Z del algoritmo principal, que vale 10. Es la Z del algoritmo principal, que vale 10, exactamente. Entonces, ¿acá qué hace? A Z le asigna ¿qué cosa? 10 más 2. 2. Entonces termina teniendo el valor 12. Acá, a X le asigna el valor 7. Pero yo acá tengo 2X. ¿A cuál de los dos le cambió el valor? A la que vos declaraste en tu función.
Exacto, la x que le declaramos en la función, en su algoritmo nuestro, a esta x. Entonces el 7 va a pasar a valer acá. Entonces recordemos, recapitulando, hasta ahora esta z se va a transformar en un 12, acá en x yo voy a almacenar un 7, y acá en r, que es esta acá, le voy a asignar z más x. Z, ¿cuánto dijimos que valía? 12, 12. ¿Y x, cuánto dijimos que valía? 7. 7. Así que R pasa a valer 19. Y finalmente en 3 vamos a devolver el valor de R. Entonces, antes de finalizar la función con el devolver, los valores son X del programa principal sigue valiendo 2 y todavía no sabemos, va a ser lo que me devuelve R, en realidad después. Y Z se modificó su valor, pasó a valer 12. Pues lo modifiqué acá. Z es el Z del programa principal. Esta asignación de X, le asignó 7, se hizo acá, en la variable local, X. Así que el 7 se completó acá. Y al hacer este cálculo, hicimos Z más X, más este X, 12 más 7, y se guardó 19. Cuando llego acá, voy a devolver el valor R, de R. El valor de R es 19. Ese 19 queda almacenado en la variable local I. Entonces, al final de la ejecución, los valores de X y Z van a ser X vale 2, Y vale 19 y Z vale 12. ¿Sí? Entonces, lo que se imprime es 2, 19, 12. A ver quién se ganó los alfajores. 2, 19, 10, 12, 7, 19. No hay ninguna Ninguno. Por lo tanto, ¿qué dicen las reglas que estoy escribiendo en este momento? Que cuando nadie acierta, todos los alfajores me lo tienen que pagar a mí. Así que cuando tenemos clases presenciales, quiero los alfajores de los que apostaron, ¿eh? Así que eso no me voy a olvidar. Anótalo, Gustavo, por las dudas. Ahí va en el chat. Bueno, Vale. ¿quedó claro? ¿Queda claro lo que pasa aquí? Una cosa sí queda claro, y que cuando yo empiezo a hacer estas cosas, de utilizar una variable global, porque acá estoy utilizando z, que no está declarada acá, sino que la utilizo porque es una variable global, está definida en el programa principal, puedo utilizarlo, realmente es válido. Acá utilizo una variable local que tiene el mismo nombre que una variable global, pero esta es local, entonces es un espacio de memoria diferente, a pesar de que tenga el mismo nombre. Cuando pasan esas cosas, se empieza a complicar entender el código y entender lo que pasa. Nosotros acá, para poder llegar al valor final, tuvimos que hacer la traza completa. No es tan sencillo solamente, digamos, al ver la función, ver qué es lo que está pasando. Y este es un código bastante sencillo. Imagínense, por ahí en códigos más complejos, la cuestión se pone más complicada. Entonces, y esta es la recomendación, a pesar de que es perfectamente válido el uso de las variables globales dentro de un subalgoritmo, se recomienda no utilizar las variables globales. Y si yo tuviera una función donde realmente necesitara el valor de z, y lo que tendría que hacer es agregarla en la lista de parámetros y asegurarme de esa forma que todos los valores que entran siempre entran a través de la lista de parámetros. No utilizar nunca una variable de global, porque eso va a hacer que mis códigos sean más complejos y más difíciles de corregir. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Nosotros le explicamos este tema porque es necesario, porque los lenguajes de programación se comportan así, pero no lo recomendamos para nada por una cuestión de que los algoritmos van a ser, o los subalgoritmos van a ser complejos y difíciles de corregir si yo tengo que, o de encontrar algún error, digamos, si no existiera. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno. ¿Por qué R vale I? ¿Dónde?
Pregunta, ¿por qué R vale I? ¿Por qué R vale I? No, no lo veo. Ah, sí, perdón, ahí ya lo entendí. Acá por lo siguiente, en realidad, fíjense, recuerden que yo acá en el punto 4 estoy parado de esta instrucción. Ahí le asigno el valor de B evaluado en X. Esto lo que va a suceder es que se va a llamar a la función va a hacer un cálculo y va a devolver algo. Lo que hace es devolver R. Entonces, en definitiva, el valor de R termina siendo almacenado en I. ¿Sí? Esa es digamos, la razón digamos, por la cual I termina valiendo lo que valía R. ¿Sí? Por esta instrucción devolver. Yo acá al devolver estoy devolviendo el valor de R y esto lo que hace es asignar el valor de R en la variable I. ¿Se ve ahora? Bien. Sí. Bueno, entonces, ya tenemos, bueno, ya llegamos a este punto. Bueno, entonces en este punto vimos que teníamos variables globales X y Z en este ejercicio, teníamos variables locales H, R y X, y las variables que utilizamos como globales eran Z, era la variable Z. Y esas variables sola nos hizo un lío bárbaro. Nos hizo muy complicado, digamos, entender qué es lo que sucedía en el código. Por eso se desaconseja el uso, el uso de las variables, ¿no? Bueno, a ver, tenemos algún ejercicio para realizar, digamos, estemos aquí. Yo no sé si esto nos va a convenir o directamente, a ver, vamos a ver un segundito. ¿No? A ver, vemos cómo vamos a continuar. Bueno, vemos lo que sigue, vemos un ejemplo, sí, no podemos desarrollar un ejemplo de variables globales, pero esto lo vamos a, del uso de variables globales y locales, pero este lo vamos a dejar por ahora, porque bueno, ya el tema me parece que se entiende. Bueno, sí, para redondearlo, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, profe, se me cortó Sí. el internet. ¿Cómo quedaron los resultados al final del anterior problema? A ver, los resultados habían quedado así: 2, 19 y 12. Gracias. Todo esto a razón de toda esta traza que realizamos aquí, ¿no? ¿Querías saber si te ganaste el favor? No, no, era re feo. Sí. Bueno, también te lo perdiste. Ahora me debes vos un favor a mí. Bueno. Cuando tengamos la clase, la evaluación presencial. Dale, dale. Bueno, te comento, ya después en todo caso revelé en el video, pero lo que nos causó ese problema era que nosotros estamos utilizando acá Z como variable global y estamos utilizando el valor que está acá. Y cuando hacemos esta asignación le cambiamos el valor a la variable aquí. Entonces, se lo estamos cambiando en memoria principal. Fíjense que este es el ejemplo de memoria local, de memoria principal del algoritmo principal, y esta es la memoria de la subrutina. Cuando yo lo utilizo Z acá, su valor de 10 se lo pasó a valer 12. Dentro de su algoritmo, no tiene nada que ver, pero como la está utilizando como variable global, le modifica de nuevo. Y bueno, eso hizo que cambien un poquito los valores. Bueno, vamos a saltear algunas cositas, algunas temitas. La resolución de este ejercicio lo vamos a omitir por ahora.
Y finalmente vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son las ventajas de las variables globales y locales? Ventajas de variables locales nos permiten independizar al subalgoritmo del algoritmo que lo invoca. La comunicación es solamente a través de la lista de parámetros. Yo, al utilizar variables globales, estoy haciendo que la comunicación esté en un camino que no sea claro, que no esté definido. Si yo utilizo solamente variables locales, voy a garantizar que la comunicación, todos los datos que entran y los resultados que salgan, van a ser siempre a través de la lista de parámetros. Entonces puedo tener una forma, clara de ver qué es lo que está sucediendo o cómo se comunica ese programa, ese subalgoritmo con el algoritmo principal. Después, la utilización efectiva de su algoritmo solo requiere que el programador conozca el orden, tipo de dato y el significado de cada parámetro a fin de construir la lista de argumentos cuando se use su algoritmo. Si yo utilizaba la función que utilizamos de ejemplo, no me alcanza con solamente conocer las variables locales y la lista de parámetros, sino que además me tengo que estudiar las variables globales que existen en el programa principal para saber si afectan mi algoritmo o no, porque bueno, utilicé una variable global. Ventajas de las variables globales, ahorro de variables. Las desventajas de las variables globales, se dificulta el reuso de los subalgoritmos que las contengan con otros programas. En general, entonces, tratemos de evitar, por una cuestión de claridad, utilizar variables globales porque van a generar programas difíciles de mantener y difíciles de entender y nos van a llevar a confusión. Esto genera muchas veces resultados no deseados. No deseados para ustedes que se querían ganar los alfajores, pero a mí me resultó muy inconveniente. Bueno, pasaje de información entre argumentos y parámetros. Hay dos cositas que esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, me parece que sí. Porque vamos a ver qué sucede con esto. No, sí, vamos a hablarlo ahora. Bueno, hay dos formas en la cual la información pasa de un argumento a un parámetro. Recordemos, el argumento es el valor que yo estoy utilizando en la llamada a un subalgoritmo. Y el parámetro es la variable que está declarada en el subalgoritmo. En el momento que se invoca un subalgoritmo, las variables de los parámetros tienen que ser inicializadas con los valores que están en el parámetro, en los argumentos en la llamada. Pero se pueden pasar de dos formas, por valor o por referencia. Al pasarlo por valor, llamar al subalgoritmo se envía un valor al argumento. Es como una inicialización, son dos espacios diferentes y se estoy inicializando la variable del parámetro. El valor del argumento es pasado al parámetro correspondiente en su área de memoria. En definitiva, es una acción de asignación. Las funciones siempre reciben por valor. Esto de que se reciben por valor lo podemos considerar como un concepto muy parecido, que son variables de entrada. Los parámetros de entrada en subrutinas también son pasados por valor. Y está el pasaje por referencia, que lo que hace es conectar la dirección de memoria del argumento con el parámetro. En este caso, el espacio de memoria no son dos espacios de memoria diferentes, sino que se utiliza un solo espacio de memoria, que está en la variable del argumento, y en el programa, en el subalgoritmo, lo que se hace es que en lugar de crear una dirección de memoria nueva, ese argumento que está por referencia apunta al algoritmo, al espacio de memoria de la variable donde se llama. Por eso se utiliza solamente los parámetros de salida de subrutinas. Para distinguir este tipo de pasaje utilizamos una S en la lista de parámetros y en C vamos a usar el asterisco. Los arreglos, ya vamos a ver la semana que viene de qué se tratan, se pasan siempre por referencia. Y bueno, en nuestros ejemplos, entonces, de nuestras subrutinas que ya hemos utilizado hasta ahora, por ejemplo, en X a la N, B y exponente, que son parámetros de entrada, utilizan o se hacen un pasaje por valor. Y S, res, que es un real de salida,
se hace un pasaje por referencia. En el caso de las funciones, por ejemplo, ya dijimos, todos los parámetros se pasan por valor, ninguno por referencia. En la subrutina de intercambio que ya hemos utilizado, A y B, no hay ninguno que se pase por valor. Ya al tener acá el concepto de salida, las dos variables son pasadas como por referencia. Y es lo que vimos en el ejemplo en C, que se utilizábamos este modelo asterisco. Bueno, hasta aquí un poco vemos lo que hemos involucrado, lo que era la parte de teoría de funciones y procedimientos, de funciones y subrutinas, todo lo que era subalgoritmos. Yo sé que por ahí se terminó haciendo un poquito larga, es un tema que tiene su complejidad en cuanto a conceptos, y que lo vamos a empezar a ver mejor bastante cuando empecemos a hacer práctica, lo cual va a ser ya, en este momento en particular. Bueno, no sé qué hora es, son 19:50. No sé si te parece, Gustavo, que cortemos 5 minutos y luego retomamos, empezamos con la práctica, empezamos a hacer algunos ejercicios que teníamos preparados para ver. Como quieras. Dale, vamos a cortar unos minutos como para que, bueno, cambien el agua de la botella, se preparen el mate, demos lo que quieran, estiren un poco las piernas y luego continuamos. La clase que se va a agregar esta semana, yo después los voy a publicar, les voy a pasar por mensajería de comunidades cuál va a ser el día y el horario. Muy probablemente viernes, pero quizás media hora más tarde. Va a ser seguramente bastante de práctica, porque bueno, nos vienen faltando hacer bastante ejercitación de esto, así que evidentemente va a ser práctica seguramente. Así que bueno, cortamos unos minutitos y un poquito antes de las 20 arrancamos de nuevo con los ejercicios, con la parte de ejercitación. Acá es donde Laura les pone en las presentaciones un poco de música. Yo no hice tiempo de agregarle música a Garfield. Uy, justo Laura se fue, ya, si no le decíamos que ponga música. Sí. Profe, Sí. Sí, escucho. ¿me puede explicar otra vez dónde busco las clases? Porque yo, viste, cuando busqué en clases las 7, me aparecía solamente un PowerPoint donde resolvían la práctica 4 y 5, pero todo lo que hablamos sobre algoritmo no estaba. ¿Cuánto busca? A ver. Bueno, a ver, acá en la pantalla, si vamos al curso de repaso, ¿cuál clase me dijiste que buscabas? Acá van a estar publicadas todas las clases. A ver, en la clase 7. Bueno, en la clase 7 está, a ver, claro, a ver, hacer una cosa. Misma solución. También se publica en la tarea. Acá dice la presentación de la clase del 23 del 6 está disponible aquí.
Ahí está la presentación que usamos de lo que, de lo que era el algoritmo de lo que hicimos el martes. Todavía no agregué lo que dimos el viernes, lo voy a agregar demos acá abajo. Y cuando tenga los videos también van a estar agregados demos aquí, ¿sí? Pero la presentación tiene que estar acá. Ahora, independientemente del video, la idea es que ustedes también tomen notas en clase, que acompañen con sus propias palabras lo que son las presentaciones o los videos, digamos, no todo en video, sino que ustedes tomen su propia iniciativa de anotaciones, de apuntes y esas cosas, ¿no? No únicamente esperar al video tranquilo, sentadito de brazo cruzado, sino que pueden escribir, tomar nota y, bueno, ir practicando también con eso. Exacto. Gracias, profe. Muy bien. Bueno. Miriam, ¿cómo sabe que está mal? Que no está bien, va. Nos miramos y bueno, veremos que después de la corrección completa de todos, veremos qué seguimos haciendo. Si se recupera, si no, si puede recuperar recién al final. En la evaluación presencial. En principio vamos a corregirlo, después veremos. Después veremos si se recupera por acá o directamente pasa al final. No sé si vos escuchaste al principio cuando planteábamos el tema de que lean las condiciones de aprobación. Las condiciones de aprobación que están en la página. ¿Cómo se va a aprobar esta materia en este cuatrimestre? Por ahí repasarlo para que se haga una duda, pero lo charlamos. Bueno, por ahí quizás, no sé si en la clase del viernes o la del martes que viene, por ahí podemos tomar un minutito para resolverlo digamos, entre todos. O hacemos como hicimos con la tarea 1. Así les queda digamos, la resolución y puedan ir comparándose. Igualmente por ahí la idea es a lo mejor tratar de... Con la corrección quizás vamos a estar un poquito más activos, me parece, porque Pamela nos está dando una mano bárbara, digamos, con eso, así que esto se va a corregir más rápido, me parece. Sí, no hay problema, Miriam. Cualquier duda que tengas, pregunta, no hay problema. Bueno, las pautas de evaluación, después por ahí para verlas. Recuerden por ahí mirar acá, en el tópico Noticias, suspensión de clases por COVID-19. Figura aquí donde dice pautas de evaluación y aprobación de FB7. FB7 es el código de la materia de informática. Ahí van a poder ver un PDF digamos, que explica cuáles son las condiciones digamos, que tienen para aprobar digamos, la materia o en qué condición puede llegar al final. Ahora vamos a leerlo, ya entre todos. Pauta de evaluación extraordinaria debido al aislamiento social para prevenir contagios por COVID-19. Son de forma y aparecen en todos lados. Consideraciones. Los estudiantes que tengan la posibilidad de realizar las actividades planteadas en forma online podrán usar las instancias de evaluación propuestas en el siguiente documento para la aprobación de la asignatura. Pueden acceder a este régimen extraordinario de promoción a aquellos que estén cursando la asignatura independientemente del profesor y o comisión que lo esté. Los estudiantes que no puedan realizar las actividades online, al finalizar el aislamiento y restablecida las clases, se les establecerá un cronograma accesible extraordinario para que tengan la posibilidad de aprobar las asignaturas
bajo las condiciones que se establezcan en ese momento. Requisito de promoción extraordinaria. Se deberá entregar en tiempo y forma todas las actividades virtuales obligatorias que se hayan dispuesto en el campo virtual. Estas actividades constan de problemas que deberán resolver en sus hogares y enviar para su corrección en el mismo campus. La actividad será informada con antelación vía campus virtual. Así que tienen que tener aprobadas tienen que presentarlas en tiempo y forma. O sea, las tienen que presentar a todas. Deberán aprobar las actividades virtuales obligatorias del punto 1. La nota de aprobación será mayor o igual a 6. Quienes no hayan aprobado deberán estar pendientes de las instancias de recuperación, las cuales serán oportunamente informadas vía del campus. Por eso estén atentos a mañana y pasado, que quizá estableceremos recuperatorios o formas de volver a presentar estas notas, estas tareas que dimos, la tarea 1 y la de teoría y de RI, pero va a ser un periodo de tiempo más o menos corto. O sea, van a tener solamente algunos días para hacerlo, porque ya es una instancia de recuperación, entonces se supone que tuvieron tiempo para ver los temas, ¿no? Aquellos estudiantes que no hayan aprobado deberán estar pendientes de la instancia de recuperación. Entonces, una vez cumplido 1 y 2, el estudiante quedará en condición intermedia. Luego, una vez habilitadas las actividades académicas, se deberá aprobar un examen globalizador cuyo contenido y fecha se pactará con el profesor de cada comisión. En realidad van a estar definidas, por lo que dictamine la facultad. Aquellos estudiantes que no hayan aprobado alguna de las actividades del punto 2, el tema correspondiente se incluirá en el examen globalizado. O sea, si ustedes no terminan de aprobar, alguno de los temas que estamos tomando acá o que estamos evaluando acá en las tareas, esa tarea que les queda como no aprobado, cuando hagan el globalizador van a tener que rendir adicionalmente un examen correspondiente a esa tarea, ¿sí? Así que se haría el globalizador más largo. Condición final: al finalizar la instancia globalizadora, el docente evalúa el desempeño integral del estudiante, atendiendo a cada uno de los resultados de las evaluaciones y su desempeño durante el cursado virtual, resultando una de las 3 posibles condiciones: promovido, condición intermedia o libre. A saber, el promovido es el estudiante que haya cumplido con los ítems 1, 2 y 3, es decir, presentaron todos los trabajos en tiempo y forma, los aprobaron a todos y además aprobaron el examen globalizador, que va a ser presencial. Esos están en condiciones de promover la asignatura. La nota final será en función de los resultados obtenidos. Se promediará de alguna forma todas las notas. Ese ya tiene la condición de promovido, aprobó la materia. Se aprobaron todas las notas de las tareas presenciales de las tareas virtuales y las 2 notas de las tareas globalizadoras presenciales. El estudiante que no haya aprobado alguna de las actividades quedará en condición intermedia. Para alcanzar la condición de promovido, deberá realizar una instancia de recuperación de los temas adecuados en las mesas de exámenes determinadas por el calendario académico. El lapso en el cual puede presentarse esta evaluación está en el artículo 9 de la resolución 132/2000 del CD. Es decir, que si después del examen globalizador presencial a ustedes aún les quedan notas sin aprobar, van a tener algunas mesas más, en particular creo que es hasta las mesas de marzo, para poder rendir esas notas que les faltaron y poder promover la materia. Y finalmente, los que quedaron en condición de libre son los que no alcanzaron el rendimiento suficiente, que concretamente eso va a estar determinado por la cantidad de notas. Lo que se tiene, ahora hemos hablado, es que ustedes van a poder, para quedar con la condición de condición intermedia, tienen que tener aprobadas, o tienen que deber a lo sumo 2 notas. Son 6 notas que tienen en total, 4 las tienen que tener aprobadas. 2 pueden tener insuficientes o no aprobadas para acceder a la condición intermedia. Pero bueno, tengan en cuenta que el examen globalizador son 2 notas, y es el examen por ahí más complicado, desde el punto de vista que va a ser presencial,
Por ahí muchos de ustedes no han rendido todavía un examen presencial, así que conviene, digamos, llegar lo mejor preparadito posible a ese examen y con la mayor cantidad de notas aprobadas previamente, ¿no? Bueno. Había encontrado un lindo tema musical, pero ya estamos en hora de retomar. Fernando, ¿te puedo consultar algo? Sí, decime. Porque ahora van a hacer el segundo trabajo práctico, la comisión común. Sí. Eso igual no cuenta como segundo parcial. El parcial que van a tomar después del trabajo práctico. No, lo del... ojo que el cronograma de la comisión, de las comisiones de origen de ustedes es diferente de más nuestro. Nosotros todavía no hicimos el trabajo práctico 1. Vamos a tener un trabajo práctico que va a ser posterior. Así que los exámenes que se están tomando ahora, el trabajo práctico que se está tomando ahora, no cuenta como nota para nosotros, digamos. No sé cómo es tu caso, si vos vas a seguir cursando en esa comisión o vas a cursar, digamos, con nosotros. No, yo pasa que aprobé todo hasta ahora. O sea, Ajá. mi idea es hacer el trabajo práctico 2 y después ver, no sé si van a tomar algo presencial o qué. Sí, seguro era algo presencial. Pero sí, si es el trabajo práctico 2, cuenta como una de las notas tenemos que tener aprobada. Claro. Yo ahí no recuerdo, bueno, ahí viste que dice en el punto 1, hablaba de las notas que son de las tareas que eran obligatorias. Ustedes tenían tareas que eran obligatorias, que creo que eran la semana 3, semana 7, y bueno, después el trabajo práctico. Todas las que fueron obligatorias, esas cuentan como notas para que vos tenemos que tener aprobada, y que si tenés alguna que no aprobaste, te la van a tomar seguramente en el globalizador. Ah, bueno. Listo. Gracias. Muy bien. Facu, va a ser de las dos cosas. El examen presencial va a contener, digamos, una teoría globalizadora y un examen de práctica que va a ser resolver un algoritmo que normalmente es como si fuera, digamos, de práctica 2, pero en realidad va a ser equivalente a práctica 8, perdón. Va a ser, digamos, equivalente a parcial 2, digamos. Van a ser ejercicios equivalentes a práctica 8, que son en realidad ejercicios globalizadores. O sea, tenés que incluir temas que se dieron, digamos, durante toda la materia.